Cordial saludo. Mi nombre es Carlos Gallego. Voy a proceder con el tema 3, el tipo de redes de telecomunicaciones y las topologías de redes. Em, las redes de comunicaciones son sistemas de comunicación que permiten la transmisión de un punto a otro, ¿cierto? Existen como tal muchos tipos de redes de comunicaciones y tienen características y topologías. En este video voy a tratar de enumerar o mostrar algunos de los más comunes o los más utilizados en la parte de los tipos de redes y también en eh, los tipos de conexiones que existen o topologías como tal. Bueno, comenzando con los primeros tipos de redes, los tipos de red de telecomunicación son los tipos LAN, son los más conocidos, obviamente son las redes que más se utilizan en las empresas o normalmente en lugares o oficinas. Estas redes están conectadas a dispositivos dentro de un área geográfica limitada y, como lo mencionaba, como un edificio o una oficina. Y normalmente son redes privadas porque normalmente corresponden a empresas o a lugares en los que se tiene cierta seguridad y se debe tener cierto manejo de la información. Normalmente pueden ser cableadas con cable UTP, RJ, incluso fibra óptica o inalámbricas también. Digamos que la topología de ese tipo de redes se puede utilizar topologías de cualquier tipo. ¿Qué características tiene la red LAN? Las red LAN por lo general tienen mucha seguridad, se pueden crear entornos bastante seguros, eh, tienen facilidad en mantenimiento ya que los problemas se pueden focalizar, encontrar y solucionar de manera rápida, tienen una velocidad de transferencia alta, normalmente cuentan con un ancho de banda adecuado, ¿cierto? Normalmente están entre 100 megas y 1 giga. Incluso pues, hoy en día es un estándar, pero incluso pues, puede que se pueda incrementar. Tienen una excelente escalabilidad. La escalabilidad quiere decir que se pueden adaptar al entorno y crecer tranquilamente o disminuir dependiendo de las necesidades o dispositivos que se adquieran. Y obviamente son redes que permiten una interconexión, digámoslo así, al exterior, por ejemplo al Internet o a otras empresas incluso, pero obviamente por un manejo de seguridad administrado por dispositivos electrónicos como firewalls o servidores, por así decirlo. Los siguientes tipos de redes son las redes WAN, son las redes de área local, perdón, las WAN. Son las redes interconectan dispositivos en áreas grandes y, pues, o sea, áreas geográficas diferentes, incluso ciudades o países, ¿cierto? O incluso, pues, a nivel global. Estas redes suelen ser propiedad de empresas de telecomunicaciones, normalmente son las empresas de dispositivos de telecomunicaciones, que entre ellas tienen su amplio cableado y sus dispositivos que permiten la interconexión entre diferentes partes del mundo y podría decirse que es la que utiliza el Internet como tal. ¿Qué tipo de características tienen? Pues que tienen máquinas dedicadas, obviamente, a la ejecución de la transmisión del Internet a nivel mundial. Eh, las subredes se conectan entre diferentes hosts y enrutan las conexiones a la donde se necesita, por eso se conoce como enrutadores. Em, Hay grandes divisiones de transmisión entre los elementos de conmutación, obviamente lo que permite que la información que está en una zona se pueda acceder desde otra. Y los dispositivos están dispersos a nivel geográfico. El sistema normalmente que alimenta esas redes, tiene diferentes tipos de redes públicas de transmisión, o sea, es una interconexión gigantesca de redes como tal. ¿Cierto? Y pues también normalmente no solamente se utiliza cableado, fibra óptica, satelital, submarino, sino que también pues se utiliza lo que es la parte de los enlaces satelitales para mucho tipo de conexiones geográficas que no están, pues que no es posible por medio de una cableado. Vamos a la siguiente que son las redes MAN. Las redes MAN son las áreas de las redes metropolitanas, ¿cierto? Estas son redes conectadas a dispositivos en un área geográficamente mayor que una LAN, pero pues obviamente menor que una WAN,
por así decirlo, una ciudad o incluso, pues, como por así decirlo, lo que sería una universidad con diferentes bloques. No es solamente un edificio como tal, sino múltiples edificios podrían interconectarse entre ellos. Esos son redes MAN. Y normalmente son propiedades de empresas, de instituciones, universidades o empresas grandes multinacionales que tienen sus tipos de interconexión. ¿Qué características tienen las redes MAN? Pues las redes MAN sirven para conectar varias redes LAN, entre ellas, normalmente pues en un área geográfica definida, permite la conexión a alta velocidad, ¿cierto? Es similar a las redes LAN, obviamente también permiten pues, la generación de estándares eh, de seguridad y normalmente son apoyadas por la parte utilizan tipos de conexión como lo que es la fibra óptica, que pues hace unos años era bastante cara, hoy en día es un poco más económica. Y las tasas de transferencia obviamente son a gigabytes porque obviamente es una zona geográfica para equipar o poner una conexión estándar entre una sede, por ejemplo, en Itagüí y otra en Río Negro o en Bello. Nuevamente pues, se utiliza ese tipo de topología, se utilizan topologías que permitan esa conexión y aparte de eso con interconexiones fibra óptica. Las redes WAN, pues las redes WAN son prácticamente las WLAN, perdón. Las WLAN son las mismas redes de LAN, pero a nivel inalámbrico. Obviamente los dispositivos inalámbricos están configurados con seguridad y ciertas características, cierta distribución y normalmente esas redes LAN están configuradas, WLAN, son dispositivos inalámbricos Access Point que tienen una autenticación ya sea por usuario y contraseña, por un portal cautivo o pues incluso pues como las áreas de internet gratuito que no tienen pues ningún tipo de seguridad, normalmente permiten la interconexión de dispositivos por medio de la red Wi-Fi. Obviamente, ¿qué características tienen? Que la conectividad es estable punto a punto, se puede mantener ininterrumpida la conexión, ¿cierto? Y no es necesario configurar un ancho de banda, bueno, es necesario configurar un ancho de banda y mantener esa latencia entre los dispositivos, ya sea a distancia y ya sea pues también que no tengan como muchos obstáculos entre la señal. Normalmente no tienen interferencias, ¿cierto? Las redes WLAN cuentan con mecanismos que evitan las interferencias, por ejemplo, dispositivos switches que tengan una mayor frecuencia, que puedan, por así decirlo, romper muros, como por así decirlo, eh, y también pues que otras señales no las interfieran, ¿cierto? La absorción de señal, sin absorción de señal, quiere decir que es importante contar con routers, como les mencionaba, rompemuros o con suficiente potencia para garantizar que la conexión de la Wi-Fi no se vea afectada por ese tipo de problemas que presentan las redes Wi-Fi, que es la absorción de señal, que es por medio de muros muy gruesos, dispositivos metálicos, materiales que no tengan que sean gruesos o muy amplios. Normalmente pueden disminuir mucho la señal, como por ejemplo montar un access point en un piso para ofrecerle también internet o el piso de arriba. Normalmente eso afectaría mucho la transmisión. Ahora vamos a tocar el tema de las topologías de redes, lo cual, ¿qué son las topologías de redes? Las topologías de redes es algo que arrancando en redes pues se nos explica mucho y se refiere a la forma en que los dispositivos están interconectados entre sí. Normalmente existen muchos tipos de topologías que han venido cambiando y adaptándose pues como a los cambios tecnológicos. Obviamente algunas ya no se utilizan, de hecho muchos profesionales hoy en día conocen los tipos de topologías, pero muchas veces las instalan o las distribuyen como de una manera muy automática, ¿cierto? Sin embargo, vamos a tocar algunas de las topologías que son, por ejemplo, la de estrella, la de bus, o barra pues que se dice, la de árbol o incluso la de anillo. Y pues también hay otras que son las de malla. Y vamos a tocar pues este tema acá. Hablando de la topología de anillo, esta consiste en la interconexión encadenada de las computadoras, como si fuera un círculo. En cada computadora está conectada a la red de otra y esa a otra. Digamos que eso permite que la conexión siga un orden en esas conexiones. No hay un último ni primer equipo, todos son completos y tienen ciertos inconvenientes en el aspecto de que si están entrelazadas entre todas no hay ningún problema, pero si uno de esos equipos se apaga completamente toda la red, todos los equipos pierden conexión.
Entonces, acá en las características, como lo mencionaba, una red de anillo similar a una topología de bus, que la vamos a ver más adelante. Esta topología de anillo, cada computadora está conectada a la siguiente y la última computadora al final está conectada a la primera, como mencionaba. No hay, digámoslo así, un primer y un último equipo. Todas están interconectados entre ellos. Normalmente utilizan cables RJ45 y antes se utilizaba mucho coaxial, ya que eran pues, las primeras tipos de topologías que existían o que se utilizaban mucho. Las topologías de anillos se pueden usar en la red de área amplia, o sea, las WAN o redes LAN. No se utiliza mucho en las MAN, pero también. Normalmente algunos proveedores de Internet utilizan esa interconexión para ofrecerle Internet a varias empresas en modo anillo, por lo que a veces en algunas empresas cuando se cae la conexión de Internet o pierden energía en los dispositivos de comunicaciones, se ven afectar las empresas que están en esa topología. Por ejemplo, Claro y UNE son de algunos operadores en Medellín que utilizan esas topologías en algunas empresas mezclada con la de anillo. Entonces, digamos que pues, se utilizan ya una mezcla de topologías que más adelante veremos. Un solo corte, como lo mencionaba, puede perturbar toda la red. La siguiente topología es la topología de bus. La topología de bus, todos los dispositivos están conectados a un cable principal que se extiende a lo largo de toda la red. Cada dispositivo está conectado directamente a ese cable, por lo que obviamente si uno de esos dispositivos se desconecta no afectaría la conexión. ¿Qué características tiene la topología de bus? Como lo mencionaba, los nodos se conectan a un medio de transmisión principal, ¿cierto? Que es un adaptador como tal de la interfaz completa de la red. Cada nodo escucha todo el tráfico sobre la red, pero solamente recibe los que van dirigidos a él o a su dirección puntual como tal. La conexión y desconexión de los nodos no requiere dividir el bus, o sea, no es necesario si voy a desconectar un equipo o un dispositivo, pues no necesito desconectar o no afecta el bus como tal. Los nodos defectuosos como tal, como lo había mencionado, no afectan la operación de los otros dispositivos de red, a menos que el nodo defectuoso sea en sí el bus como tal. Lo único es que solamente hay un medio de comunicación. Si ese medio llega a fallar, obviamente la conexión de todos los dispositivos de ahí en adelante sí se ve afectada. Topología en estrella es la siguiente tipo de red que vamos a ver, tipo de topología. La topología consiste en centralizar en un solo dispositivo dedicado toda la conexión y este administra todo las conexiones a los diferentes dispositivos o equipos de cómputo que estén conectados en eso. Eh, los dispositivos están conectados directamente a la siguiente información que transmite. La topología estrella es como un access point. Puedes tener un access point o un switch o un servidor que es el centro, ¿cierto? Y ese dispositivo normalmente distribuye a través de otros nodos la navegación o el Internet o el tipo de conexión. ¿Qué características tiene una topología estrella? Pues obviamente poseen un sistema que permite agregar nuevos equipos fácilmente, ya que se pueden agregar directamente a la conexión al host central o al dispositivo central sin afectar los otros. Se encuentran rápido los inconvenientes o los problemas que tengan los dispositivos. Se pueden prevenir conflictos, ya que un problema en un equipo no afecta a los demás. Obviamente toda la red está centralizada, entonces si hay un problema general sabemos dónde ir a mirar porque hay un nodo central. Por eso mismo es fácil encontrar las fallas en cada dispositivo. Y la topología utiliza, nuevamente es muy utilizada hoy en día por plataformas como Google a nivel mundial, también el Internet y muchos tipos de dispositivos pues utilizan ese tipo de topología. Incluso se mezclan con otros tipos de topologías como estrella anillo o estrella bus, que veremos más adelante. La otra topología que existe también es la topología de Match. Es similar a la topología de estrella, solo que esta topología, todos los dispositivos están interconectados entre sí, o sea, hay múltiples canales. En caso de que un canal no esté funcionando, él va a tomar otro camino para entregar la información o en buscar el destino que tiene. Digamos que, ¿qué características tienen? Que a mayor escala, las topologías de malla utilizan red telefónica conmutada o fibra óptica. Ya pasa de la parte coaxial o conmutada ya no se ve, ¿cierto? Estas topologías tienen una gran ventaja de que tienen una gran capacidad de respaldo porque permiten utilizar múltiples rutas
¿cierto? Obviamente si una ruta falla, la otra funciona, entonces por ahí se va la información, pero debido a esa misma redundancia, obviamente pueden generar que sean más caras o más menos económicas para muchas empresas, por lo que hoy en día pues no se utiliza como canales de contingencia para las conexiones. La topología de árbol, como se menciona en el mismo nombre lo dice, es una topología que a medida que van saliendo nuevas conexiones se van adecuando y van creciendo en una ramificación. Este es un medio compartido como dedicado, ¿cierto? Hay tramos comunes por varios usuarios, tramos dedicados a un solo usuario, o sea, obviamente puede salir un tramo y tener varias vertientes o un solo tramo que sale a una sola vertiente. Eh, Se pueden establecer varias comunicaciones, pero en todos los casos esa capacidad sería menor que la que se podría presentar en la estrella. ¿Por qué? Porque la estrella todo va centralizado a un dispositivo. Acá obviamente hay otros dispositivos que van, digámoslo así, ampliando, pero también incrementando la distancia entre las comunicaciones, ¿cierto? Eh, las posibilidades de encontrar comunicaciones simultáneas a veces son difíciles, ¿cierto? Y a veces algunos tramos, si se quedan incomunicados, pueden tumbar los tramos de ahí en adelante, ¿cierto? Digámoslo así, como una rama de un árbol. También, obviamente, si se presenta una saturación en el canal, en ese tipo de topología, los primeros dispositivos serían los que obtendrían la prioridad y los últimos o los que estén conectados al final del tramo serían los que más demorarían en entregar, recibir las conexiones. ¿Qué características tiene la topología de árbol? Se utiliza principalmente en una red que abarca áreas amplias, ¿cierto? Si hay muchas estaciones de trabajo en diferentes grupos o diferentes empresas. La comunicación entre dos redes para generar una red más grande normalmente, tiene una estructura de red que requiere un dispositivo raíz y de ahí para arriba varios dispositivos intermedios o como lo dice, como ramas o hojas. Se comparte la información a través de una red más grande y permite a los usuarios tener varios servidores en una misma red, solo que entre ellos habría una interconexión y como se dice, si uno de los primeros falla, podría dejar incomunicados a los de ahí en adelante. Ya habiendo tocado los tipos de topologías de redes, podemos decir que también hoy en día se nota mucho lo que son la combinación entre varias topologías, debido a pues, que las redes ya son muy masivas y ese tipo de topología se llama topología híbrida, donde se combinan dos o más topologías para formar un diseño de red completo y complejo. Raras veces pues, se diseña una red pues, solamente utilizando red estrella o incluso bus y normalmente pues, se pueden combinar o se combinan varias topologías para que se beneficien de las ventajas y se cubran las desventajas que normalmente entre ellas tienen, ¿cierto? Normalmente cuando se utilizan dos tipos de topologías, los equipos, cuando falla un dispositivo, pues no afecta a todo el resto de la red, solo ciertos sectores o ciertos dispositivos. Bueno, ¿qué topologías híbridas son las más comunes? Son la topología en estrella, estrella bus, estrella anillo. Vamos a tocar esos dos temas. La estrella bus es una topología, como se menciona, que mezcla lo que es la estrella y la topología bus, que varias redes de estrella están interconectadas a una conexión de bus, lo cual permite una ampliación y una conexión y una configuración mayor. Cuando una topología estrella está muy amplia, pues se genera otra segunda estrella o otra tercera estrella conectada al bus, lo que permite pues obviamente ampliar y crecer más ese tipo de topología. Si un equipo falla no afecta al resto de la red obviamente, como se venía mencionando, pero si falla un componente central que une a todos los dispositivos, podría presentarse algunas fallas, ¿cierto? Ahí sí sería un inconveniente. En la topología estrella anillo, los equipos están conectados a un componente central, igual que en la red estrella, pues sin embargo todos los componentes están entrelazados entre ellos como un anillo. Al igual que la topología de bus, si un equipo falla, pues no afectaría al resto. Como mencionaba yo, este tipo de topologías se unen para solventar sus desventajas, ¿cierto? Utilizando, cada equipo utiliza la topología, tiene las mismas oportunidades de comunicación, o sea, no se ve saturado como la topología de bus y no es tan cara como la topología de malla, porque obviamente pues no se tiene ese tipo de interconexiones tan masivas y lo que permite pues que el tráfico de la red sean mucho más eficientes, ¿cierto? Y mayor conexión
entre ellos que en una topología de estrella bus. Bueno, con esto termino el tema. Muchas gracias a todos. Carlos Gallego para Ingeniería de Telecomunicaciones.